Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar nuestras actividades. Ahí tenemos en pantalla el tema que hemos desarrollado en la anterior clase. Buenos días, Inge. Buenos días. Entonces, como ustedes verán, eh, ahí tenemos. Vamos a hacer una pasada rápida para que ustedes vean lo que hemos hecho en la anterior clase. Hemos visto esta figura que es el mecanismo de rotación. Ahí están todas las partes componentes, los radios, en fin. Esto hemos hablado ya extensamente. Hemos dicho que es una tarea ardua. Si alguien quiere hacer un proyecto de una máquina, tendría que determinar todos estos parámetros. Sin embargo, de eso, como estamos en unas clases donde están entrenando para calcular, entonces todos esos datos ya son planteados, ¿no? Son datos que se plantean en los ejercicios, o sea, son datos conocidos, ¿no? En otras palabras. Entonces, esto es lo que hemos hecho en la anterior clase para que ustedes tengan una vista mejor. Aquí se ve mejor que en las diapositivas que presenté en clases. Aquí el cálculo. Para los cálculos hay que tener todos los datos, son los datos, ¿no? Capacidad, pesos de todas las partes básicas de la grúa y su posición de su centro de gravedad. Como he dicho, esta es la tarea más ardua, ¿no? Ubicación construida del equipo de rotación, régimen de trabajo, número de revoluciones por minuto de la plataforma giratoria, cálculo. Y primero, una vez que tenemos todos esos datos, hay que empezar los cálculos, pues determinando la resistencia, ¿no? Es la resistencia friccional y de rodadura, ¿no? En general se llama a esta resistencia friccional, nada más por efecto del peso de la grúa y de todas las partes móviles de la grúa giratoria, que es MC, ¿no? Entonces, si están apoyados sobre ruedas, ¿no? Estas son una relación matemática para calcular la resistencia, ¿no? La resistencia. Esta es resistencia, ¿no? No es todavía friccional, es una resistencia. Luego hacemos, si la grúa está apoyada sobre una plataforma giratoria, calculamos de esta forma las resistencias. A partir de estos gráficos determinamos esto. Aquí, por ejemplo, hacemos sumatoria de momentos, entonces va a ser W dividido entre D dividido entre 2, que es R. Aquí estamos poniendo D nomás. Y al lado estamos poniendo R también, ¿no? Entonces el radio es diámetro dividido entre 2, el diámetro de este rodillo o de estas poleas, ¿no? Entonces, y si queremos determinar el torque, nosotros multiplicamos esta resistencia por el diámetro de rodadura. Aquí está. Aquí está el diámetro K. Aquí está R, no, pero es K, para que no se equivoque. El diámetro K es el diámetro de rodadura, no es el diámetro de la rueda, ¿no? Aquí está apoyada, aquí están girando los rodillos o ruedas, ¿no? Generalmente son rodillos, ¿no? Son rodillos cilíndricos los que están girando aquí, ¿no? Eso es. Aquí está la carga, en fin, hay sumatoria de momentos. Podemos determinar de ahí F1, que es la resistencia, y también F2, ¿no?
Entonces aquí hacemos sumatoria de momentos nuevamente, Q más mc, que está actuando aquí, por G, por la gravedad, para transformar en newtons, y por A, la distancia. Menos F1 por dk dividido entre 2. Por eso aquí está equivocado eso, es dk. ¿Ya? Bueno, entonces, esto es, si se trata de una plataforma giratoria que está apoyada sobre los vidrios. De ahí nosotros podemos calcular, nuevamente está escribiendo aquí, de aquí despejamos F1, F2 de la misma forma hacemos, o ustedes ya saben, ¿no? Es sumatoria de fuerzas, en esta página hacen sumatoria de fuerzas verticales, entonces va a ser F2 menos F1 más Q más mcg, de ahí despejan F2, reemplazan por F1. No hemos podido explicar eso así en clases porque no se veía bien. Entonces, de esa manera nosotros calculamos F2. El torque del sistema, cuando se trata de así de una plataforma con pivote central de rotación, se calcula de esta forma. ¿No? F1 hay que multiplicar por dk entre el diámetro de la rueda y por E, que es el brazo de rodadura. Y es F2, hay que multiplicar, esto no es T y E, es F, FY. FY, R, RY, eso. Es el coeficiente de fricción, FY. En otras palabras, está aquí TY. Entonces, también podemos calcular con esta otra relación, el momento de volteo es la sumatoria de todos los momentos, tanto horizontales como verticales. Las, las fuerzas verticales podemos calcular de esta forma, es la sumatoria de la carga más la sumatoria de todos los órganos móviles de la grúa, MC. MC además es la sumatoria del momento de la pluma, el momento de la sala de máquinas más todos los elementos que están en esa parte de la sala del conductor, o sea, de la cabina del conductor, todo eso es MSB, la masa total, más MZ, que es el contrapeso. MZ, el contrapeso que vemos aquí en la primera gráfica, ¿no? Entonces, de eso sumamos. El momento estático es la sumatoria tanto de las fuerzas verticales como horizontales, así. Afectamos esto porque se utiliza esto para un rodamiento axorradial gigantesco. A partir de esta línea es para un rodamiento axorradial. Entonces, el momento estático se multiplica todas las cargas multiplicado por un coeficiente de fricción, ¿no? Y afectado por G para que sean newtons, newton metro, ¿no? Entonces, esto multiplicamos para que sea torque el diámetro del carril de rodadura, ¿no? O el diámetro donde están rodando los elementos de rotación del rodamiento axorradial. Se calcula de esta forma, A de K, seno de alfa más T, más menos T, coseno de alfa. El momento de volteo es igual a N por A. Aquí despejamos N y se obtiene de esa manera. Bueno, aquí el momento del viento calculamos como B por R, por el brazo, y calculamos de esta forma la fuerza del viento. Tercero, cálculo de la potencia del motor. Sabemos que la potencia del motor se calcula
a partir de la ecuación matemática de Newton, la segunda ley de Newton. Esta es la segunda ley de Newton, ¿no? Aquí estamos utilizando de manera simplificada el principio de D'Alembert. Es el momento de arranque o momento de partida. Es pues la sumatoria algebraica de todos los momentos actuantes en el sistema. Momento estático, más menos momento del viento. Aquí no se había puesto menos, más menos es. Si actúa el momento del viento en sentido contrario al movimiento de la grúa, es positivo, y en sentido negativo es ayuda, ¿no? En sentido positivo ayuda en sentido negativo ayuda al arranque, ¿no? Se disminuye el momento del viento. Es el momento inercial de las masas en rotación del sistema, y es el momento inercial del rotor del motor, ¿no? MIR2, ¿no? Ese MIR2 se calcula de esta forma: momento inercial del rotor, esto es el rotor del motor, ¿no? Todos reducidos al eje del motor. Por eso estamos apretando aquí, dividido entre IC, ni C. Aquí no es CC, es I. No puedo cambiar porque tendría que modificar en el. Esto está hecho en otro formato, ¿no? Y, pero esto es IC, IC. El momento inercial de las masas en rotación del rotor se calcula de esta forma, porque G de cuadrado se tiene como en las tablas de los fabricantes de motores, eso siempre se da. En el libro de Haroldo Vinagre de Brasil también encuentran G, ¿no? G cuadrado. Y si está dividido entre 4, hay que multiplicarle por 4 para tener este dato. Ya, entonces, como les decía, se nos ha desconfigurado, pero no importa, vamos a continuar. Bueno, entonces, como les decía, eso es lo que hacemos. Aquí JC, en esta ecuación del momento inercial de las masas en rotación, es la sumatoria de todos los momentos inerciales. De todos los momentos inerciales con respecto al eje de rotación. El eje de rotación, saben bien que es esta. Si retornamos a nuestra figura de la primera, a nuestra figura, aquí está, este es el eje de rotación, aquí al centro. Todos los momentos inerciales es sobre este eje de rotación, ¿no? Entonces es, ¿qué cosa?
es un radio por eh, diferencial de la masa, ¿no? De cada uno. Pero si la masa es conocida, pues es directamente proporcional, digamos, al radio al cuadrado por diferencial de masa, ¿no? O si es la masa, entonces directamente la masa. Por eso es que en estas nuestras eh, fórmulas aparece directamente masa. La masa del sistema de rotación de la grúa, este es el momento inercial de la pluma, JB, es el momento inercial del contrapeso, por eso estamos multiplicando por RZ al cuadrado, que es el radio del alfa, más la carga, Q más MK por R cuadrado, ¿no? Radio al cuadrado. JB podemos calcular como el JB es móvil, podemos calcular con esta relación, desde R1 a R2, integral el radio al cuadrado, que en este caso es ρ al cuadrado diferencial de masa. Este ρ al cuadrado hacemos en función de la carga, hacemos estas transformaciones, ¿no? El diferencial de L es diferencial de ρ sobre coseno de alfa, Q es la masa de la pluma sobre la longitud de la pluma total, y coseno de alfa es R2 menos R1 sobre la longitud de la pluma. Todos estos elementos utilizamos y reemplazamos en JB, integramos y obtenemos este resultado, que es MB dividido entre 3, R1 al cuadrado más R1, R2 más R2 al cuadrado, ¿no? Este es el momento inercial de la pluma que vamos a reemplazar aquí para determinar el momento inercial total. Porque el resto conocemos, teniendo las masas, podemos calcular directo. Entonces, epsilon es la aceleración angular que está aquí. La aceleración angular, ustedes saben bien que es la velocidad del motor o, o la velocidad de rotación del sistema, que es n sub 0, sobre el tiempo. Estas 30 pi son las transformaciones, porque hay que entender que la velocidad angular es 2pi n sobre 60 para transformar minutos en segundos. Entonces, por eso este 2 con 60 se divide y aparece 30. Pi n sub 0. Si queremos reemplazar por la revolución del motor, afectamos por las relaciones de transmisión y el rendimiento, por la relación de transmisión. Porque relación de transmisión total, IC, es igual a la revolución del motor sobre las revoluciones del sistema, ¿no? De rotación de la grúa, n sub 0. De ahí despejamos n sub 0 y resulta esto, ¿no? Pi nm sobre 30 y CTR, ¿no? Entonces, la aceleración, aquí también estamos calculando IC. Esto es un dato que nosotros nos planteamos, 0,6, o nos plantea el problema, ¿no? Del ejercicio. Y la potencia calculamos de esta forma. Momento nominal por revoluciones del motor sobre 9.550. Esto nos da como resultado en kilovatios. Ya. Entonces, se elige el motor con un factor de servicio correspondiente de 25, 40, 60, 100% de sobrecarga. Al mismo tiempo, en los datos del motor va a haber las relaciones entre el máximo momento y el momento nominal. Va a haber G cuadrado sobre 4 y la revolución del motor. Esos datos se tienen en las tablas de los fabricantes, todos estos datos, ¿no? Una vez que se tiene ya la potencia calculada, podemos entrar en las tablas, ¿no? Si uno calcula esta potencia, entra en las tablas y obtiene todos esos datos. ¿No? Entonces, ¿cómo elegimos la caja reductora? Calculando las relaciones de transmisión y tomando en cuenta la potencia del motor.
Además, esta, por eso ponemos así, C y P, ¿no? Potencia del motor. Estos dos datos son importantes para elegir la caja reductora. Si en la caja reductora hay una variación de IC, esa variación no debe superar de más o menos 6%. Eso es lo que dice la norma alemana, la norma DIN. Entonces nosotros nos acogemos también a esa norma, ¿no? Entonces, cálculo de los frenos del equipo de rotación, lo mismo que en el caso anterior del momento de partida o el momento de arranque que le llama de MZ, calculamos el momento de frenado con la sumatoria de momentos. De hecho, el momento estático siempre va a ayudar a frenar, entonces por eso ponemos negativo. Y si el viento está en contra del movimiento de la grúa, entonces va a ser negativo. Entonces, esto se va a restar y va a ayudar a frenar, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros calculamos el momento de frenado, siempre partiendo de esta relación, sumatoria de momentos igual a cero, ¿no? Entonces, este resultado sale de este sumatoria de momentos. Aquí está, igual a cero. Aquí despejamos MB y sale este, ¿no? Entonces, aquí hacemos un cálculo. Para eso tenemos todos los datos correspondientes. Eso ya en detalle no vamos a entrar. Estamos volviendo a repetir para no perder mucho tiempo. Entonces les voy a mostrar. Hemos repetido, hemos hecho todos los cálculos numéricos ya, ¿no? De ese marco teórico que hemos utilizado. Aquí están todos los datos. Calculamos el momento estático, el momento, calculamos las fuerzas verticales, que son estas, las fuerzas horizontales, calculamos de manera aproximada, que es la sumatoria de la acción del viento y las fuerzas centrífugas, ¿no? De manera aproximada. Entonces de ahí calculamos N, que es el momento de volteo dividido entre 2. A se calcula de esta forma, porque es una doble hilera de bolas o doble hilera de rodillos, el rodamiento axial. De esa manera calculamos N, reemplazamos en el momento estático, que es esto, 1013. Aquí estamos calculando 1280 por 10 a la 3, que es esto. Estamos reemplazando N, el par de momentos que es necesario para que la grúa no se voltee. Es fundamental en estas grúas giratorias que no tienen pivote central de rotación. Y este es el diámetro dividido entre 2 del rodamiento axial. Entonces, tenemos ahí los resultados. Aquí calculamos las resistencias por efecto del viento. Aquí nos hacemos un modelo, un esquema para calcular la fuerza del viento sobre la grúa. Determinamos las superficies donde va a actuar el viento, ¿no? Aquí es el eje de rotación, por si acaso. Es el eje de rotación, aquí está la cabina, aquí está la cuchara, aquí está el aparejo. Entonces, todo para calcular esta fuerza del viento y el momento del viento. Aquí directamente estamos viendo el momento del viento. Va a ser pues esta fuerza que está actuando al centro de cada una de estas superficies. Por eso dividimos entre 2. Si está actuando en 35 metros cuadrados, aquí está, 35, ¿dónde está? Aquí está. Primero, multiplicamos por el coeficiente geométrico, que es CW, ¿no? Vamos a utilizar una viga de alma llena, entonces 1.6, ¿no? 1.6. Eso estamos utilizando aquí. La presión del viento 250, aquí está. Y está actuando al centro, digamos, ¿no? 35 más o menos. 23 dividido entre, aquí está 23.
más o menos, toda la longitud total de esto es 23 y tantos, 23.5, un poquito más. Hasta aquí es donde está la carga, es 20 metros y sobresale un poco, entonces es 3.5 más. Los divide entre 2, después sumamos estos, estas, estas superficies, 4 más 3, aquí, esta es la S de la fuente del viento, sumamos eso, multiplicamos por este coeficiente de geométrico, 1.4, o sea, carro de la grúa, este es el carro de la grúa, ¿no? El aparejo, es 1.4, o sea, multiplicado por 4, multiplicado por 250, que es la presión del viento, por 20, es a donde está actuando, 20 metros. Lo mismo hacemos para esto, para 3.5, 3.5, ¿qué es? 3.5 es la, la cabina, esto, que le falta menos 5, 3,5 metros cuadrados, por 1.2, aquí está la viga cajón, el coeficiente geométrico, 4.2 es la distancia al centro de masa de la cabina y multiplicado por 250. Restamos menos 13 porque está actuando en el sentido opuesto, ¿no? Por eso es menos. Menos 13 es esto. Por 1.6, nuevamente aquí la viga de alma llena, 1.6, por 250, que es la presión del viento, por dividido entre 8, es toda la longitud total, 6, 8 metros, divide entre 2, resulta esto. Menos 8.5, nuevamente aquí, la superficie del contrapeso, por 1.2, cabina de este coeficiente geométrico también elegimos, por 250, que es la presión del viento, y por 6, es la distancia a la que está actuando, centro de masa, y determinamos esto. Entonces, aquí les estoy haciendo en detalle todo eso para que ustedes no tengan dudas en el momento de hacer algún trabajo. En este caso de la grúa torre, ¿no? Que vamos a hacer como tarea. Entonces, el momento de arranque del motor, calculamos con todas esas relaciones también el momento inicial total del sistema de rotación, ¿no? La masa del aparejo elegimos de tablas, la masa de la pluma más o menos 32.700, también se elige de tablas, la masa de la plataforma agitador sin contrapeso en el pluma MS 38.900, la masa del contrapeso 30.000, sus distancias son todos estos, ¿no? RSB 1.6 metros, hacemos nuestro gráfico, nuestro esquema, digamos, para facilitar el cálculo y calculamos eso que ya hemos determinado hace rato. La JB de la pluma, calculamos MB1, MB2 con estas relaciones que hemos planteado, calculamos JB, reemplazamos JB es el momento inercial de la pluma, es 462.000, ¿no? Kilogramos. Esto es son los otros momentos inerciales del sistema, ¿no? Reemplazando, obtenemos JC, reemplazamos en, en el momento inercial del sistema, que son esto, ¿no? 16.212.500 multiplicado por el coeficiente de, o mejor dicho, multiplicado por la relación de 0.062, que representa, a ver, esto estamos calculando, MIR1,
JC hemos calculado, epsilon es la aceleración, eso es lo que representa 0.0262, que ya está calculado aquí, ¿no? Este es el dato. Entonces, por eso aparece aquí por 0.262. Entonces, una vez que se calcula, calculamos el momento inercial total del sistema, en fin, todos esos datos, hasta que al final, pues, eh, determinamos el momento de arranque. Ese momento del arranque dividimos entre 2, toda esta relación, y obtenemos el momento nominal. Es el momento nominal, calculamos con las reducciones del motor, elegimos un motor de bajas rotaciones, 960 RPM. Normalmente ¿no? Entonces, hacemos el cálculo de la potencia, que es 37.2 kilovatios. Entonces, elegimos el motor con todas estas características. Ese motor dividimos entre 2, porque para equilibrar la distribución apropiada del motor en el sistema de rotación de la grúa, que más o menos va a ser 19, con una sobrecarga del 60%, factor de servicio. La revolución del motor son 960 RPM, el momento máximo sobre el momento nominal 3.8, G de cuadrado es 1.91, entonces datos se eligen y nuevamente hacemos el control de la elección correcta del motor. Con todos esos datos reales, volvemos a hacer el recálculo. El momento de arranque va a ser 65.3. Para los dos motores sería 1280, más o menos 160.61 kilogramos por metro, ¿no? Ahora se puede corregir el cálculo del momento de arranque necesario. La transmisión total es esta, 646.6. Reemplazamos esos datos, ¿no? El momento inercial de las masas giratorias del mecanismo de accionamiento del motor eléctrico podemos calcular de esta forma, porque ya tenemos G de cuadrado, que es aquí. TR también es un periodo de arranque o de partida, 6. Es un dato de cálculo. Se puede elegir también en tablas. Y con eso calculamos MIR2. El momento de partida o momento de arranque va a ser la sumatoria de todos los momentos y obtenemos este dato. Comparamos con el dato que es nuestro precálculo y creo que más o menos está bien. Entonces el freno, lo mismo hacemos para el cálculo del freno. Calculamos todos los momentos, momento estático del frenado, momento inercial de las masas de rotación del sistema, el momento del viento, todo eso para el frenado. Porque si ustedes observan, en el momento de frenado, el rendimiento total aparece en el numerador, a diferencia del momento de partida. Eso hay que tomar en cuenta. Y aquí no está afectado porque estamos reduciendo el eje del motor. Aquí no afectamos por el rendimiento ni por la relación de transmisión, porque estamos calculando el momento del frenado, reduciendo al eje del motor, que es esto. Entonces, de ahí calculamos, nuevamente hacemos el recálculo del momento del viento, todo eso. Porque para el frenado utilizamos, en lugar de utilizar 250 la presión del viento, calculamos 400, un poco más, no, casi el doble. Entonces,
Con ese dato, nosotros calculamos el momento del viento y una vez que obtenemos el momento del viento calculado, reemplazamos aquí en, en la ecuación matemática del momento del viento y obtenemos el resultado correspondiente. ¿Ya? Entonces, de esa manera concluimos esto. Por supuesto que el momento del viento tiene que, como dice aquí, para el cálculo del momento de frenado se toma en cuenta el periodo de frenado, que son 6 segundos, y el momento de frenado se divide en dos partes iguales, en dos frenos de zapatas ubicados en la entrada de la caja reductora. Los frenos del equipo son sometidos a esfuerzos térmicos elevados y por lo tanto es necesario que el diámetro de los frenos fuera lo más grande posible. Por esta razón elegimos un diámetro de 400 milímetros y la transmisión se proyecta de tal manera que el momento total de frenado fuera 810 Newton metros. ¿No? 810 Newton. Si observamos en el cálculo, es un poquito menor, pero no importa, hay que siempre elegir un poco mayor. Ya, de esa manera terminamos esto. Esta parte del mecanismo de rotación. Por supuesto que no hay que pensar que este es un ejercicio bastante completo. Si alguien quisiera hacer un proyecto de grado, pues no es suficiente esto. Tendríamos que calcular complementariamente entre otras cosas más, ¿no? No como si haríamos un proyecto ingenieril para, 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 para diseñar, ¿no? Una grúa, porque aquí le falta calcular la estructura, le falta calcular las partes componentes, seleccionar el rodamiento axoladial, de qué características, comprobar todos los datos que hemos utilizado para los cálculos. Bueno, es un cálculo de un proyecto total de una grúa de este tipo, pues harían pues por lo menos unas 10 personas, ¿no? 10 estudiantes, porque si no, pues tardaría mucho tiempo, ¿no? En hacer una sola persona. Ya, entonces aquí tenemos un otro ejercicio, pero este ejercicio lo hemos hecho ya en la clase, en la clase virtual, la anterior clase. Esto hemos hecho, el carro grúa, hemos calculado. Sin embargo, de eso, si ustedes quieren, ahí están los datos. Esa vez que calculamos y les presenté en el Jamboard escrito a mano. Esto ya está escrito, digamos, digitalmente. Se ve mejor, ¿no? Todos los cálculos están ahí, ¿no? Esto ya hemos hecho, ¿no? Porque la tarea era calcular los torques, los torques. O sea, los momentos torsores y con ese momento torsor, pues calcular o seleccionar un eje, ¿no? O calcular un eje aquí. Este T es tau, ¿no? Es el momento torsor, es el momento torsor dividido entre el módulo de sección friccional. Esto, si quieren, le ponen una cruz, ¿no? La nomenclatura no está tan bien. Ya, entonces esto hemos hecho en clases. Estoy volviendo a repetir. Ahora vamos a pasar a un ejercicio muy rápido de otro mecanismo, el mecanismo de traslación de un carro grúa. Eso más terminaríamos y después pasamos ya pues a los ascensores, que hoy no vamos a pasar a los ascensores. Quiero decirles que, para no olvidarme, prácticamente el cronograma de actividades de la facultad ya ha fenecido el periodo de clases. Entonces, a partir del sábado, pues ya no es obligatoria las clases presenciales. Entonces nosotros, como no hemos terminado nuestro programa, vamos a pasar clases en el horario de costumbre, pero clases virtuales nomás. Ya no vamos a ir a clases el día martes, pero eso les voy a confirmar.
el día lunes, lunes en la tarde, como tenemos un grupo de WhatsApp, al grupo de WhatsApp voy a hacer un anuncio y por supuesto en la clase virtual también voy a poner el anuncio, que vamos a pasar clases el martes y el miércoles, clases virtuales, ¿no? Para no ir a clases, ¿no? Es porque hay que levantarse temprano, en fin, y siempre es más complicado ir a clases presenciales. Y la mayoría de los jóvenes tampoco van a las clases presenciales. De todos los que han dado examen van generalmente el 30%, porque he visto que en el anterior examen han estado casi 80%, 80 alumnos. Imagínense, 80 alumnos y a las clases no aparecen más de 20, un poco más, 25, como aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las clases, ¿cuántos están? Vamos a ver, 25, ¿no? Ese es más o menos el grupo de estudiantes que asiste a clases. El resto viene a dar exámenes, ¿no? Bueno, bueno, entonces vamos a pasar ¿ves? Aquí vamos a, esto también, esto ya parece que hemos hecho también. A ver, vamos a ver. Esto está hecho a mano. Sí, es un mecanismo de rotación de una grúa con pluma fija, pero esto está escrito a mano. Voy a buscar, tengo una escrita ya digitalmente que está mejor. Entonces, vamos a entrar a esa. A ver, vamos a entrar a esa. Ya, entonces tenemos aquí ese mismo ejercicio. Ese mismo ejercicio tenemos una grúa de plataforma. Se puede ver las siguientes figuras. Ahí están todos los datos, ¿no? Es una grúa giratoria que tiene ruedas. La tarea es, pues, aquí tenemos los datos de cálculo de esta grúa giratoria. Este es con pivot central de rotación. Aquí está el esquema de cómo está ubicado el motor de accionamiento con su caja reductora. Están viendo, ¿no? En pantalla. Espero que sí, están viendo, ¿no? Entonces tenemos aquí el cálculo de una grúa giratoria, de esa que hemos visto en,
Bueno, entonces, como les decía, a ver, vamos a ver si hay la posibilidad de abrir en el Drive. En el Drive, a ver, vamos a ver. Inge tiene que descargarlo primero. Aquí está. Ya, entonces, ahí está. Vamos a hacer la presentación. Entonces, eh, como ustedes verán, esta es este es la figura de la grúa, ¿no? Tenemos una grúa giratoria que tiene una pluma fija. Y aquí está el esquema, digamos, de cómo está sujeto el gancho con su cable y este es el tambor de accionamiento. Y todas las dimensiones que tenemos para calcular, ¿no? Este es la distancia del eje de rotación al contrapeso, la distancia del eje de rotación a G sub 0, esto, donde está toda la sala de máquinas. Aquí está el centro de gravedad, de la pluma también, en fin. Entonces, B sub 0 es pues de toda la pluma más, ¿no? O sea, el centro es el peso de toda la pluma, de la sala de máquinas, todo eso, la sala es decir, la cabina del conductor, en fin. Entonces, en esta grúa está apoyada sobre 4 ruedas, a diferencia del anterior ejercicio que hemos hecho, donde está rotando sobre un rodamiento axoradial. Además, este cálculo de esta grúa tiene un pivote central de rotación, que es esto. Voy a mostrar con el puntero, ¿no? Este es el pivote central de rotación. Esto, ¿no? Este pivote sirve para que la grúa no se voltee, porque este no tiene rodamiento axoradial. Cuando tiene rodamiento axial, no es necesario que tenga este pivote central de rotación, por si acaso. Entonces, como esta grúa no tiene y solamente está rodando sobre ruedas, que son 4 en realidad aquí, en una vista de planta, aquí estamos viendo, esta es una rueda, esta es otra rueda, ¿no? Y este es el carril de rotación, esto. Está rodando sobre eso las ruedas, ¿no? Entonces, los datos, ahí están. Esta es otra figura, este es el pivote central de rotación y la ubicación del mecanismo de rotación. Este es el motor eléctrico, este es el acople y el freno. Aquí está la caja reductora, son 2 pares de engranajes y un tercer par de engranaje que está conectado a esta plataforma giratoria, a esta plataforma fija, ¿no? Aquí está el engranaje. Las relaciones de transmisión están dadas ahí. Esta primera relación es 1 a 5.6, esto es 1 a 5 y esto es 1 a 32. Es decir, mientras da vuelta, una vuelta da esta rueda, ¿no? O 32 vueltas da la rueda sobre esto, ¿no? Sí, aquí están las ruedas. Este es el carril. Ya, entonces, aquí los datos de cálculo son estos. La capacidad, Q, 5 toneladas, el alcance de la grúa, 20 metros, peso de la parte giratoria de la grúa sin contrapeso, 16 toneladas, ¿no?
distancias, esas distancias que ya hemos mencionado para hacer los cálculos de los momentos inerciales y de todo. G sub 0, 24 toneladas. ¿No? Es G sub 0, es la sumatoria de todos los pesos del sistema de rotación de la grúa. ¿No? Si nosotros retornamos aquí, a la otra figura, aquí está G sub 0. Está actuando a una distancia B sub 0. Y del contrapeso es B sub G. ¿No? Y aquí la distancia del eje de rotación a la carga es A. Nada más. Tampoco necesitamos más. Y aquí están las fuerzas, o sea, las fuerzas presionales P1, P2, ¿no? Donde están rodando las ruedas. ¿No? Esta es la línea, una línea, esta es la otra línea. Entonces hay que tomar momentos respecto a esas líneas para determinar estas fuerzas presionales P1, P2. Ya, entonces, vamos a continuar. Ahí tenemos ese gráfico, tenemos esos datos, les he mostrado estos datos, ahí están. B sub G 5.2 metros, B sub 0 1.3 metros, E 2 metros, ángulo de posición de las ruedas 25 grados, la velocidad de rotación de la parte giratoria de la grúa medida en la punta de la pluma es 160 metros minuto, ¿no? O sea, si retornamos nuevamente a nuestra figura, aquí está la velocidad de la pluma en esta figura, 160 metros minuto. Ese es un dato también que tenemos. Ahí está. Calcular el diámetro de las ruedas, la potencia nominal de la rotación de la grúa. Entonces hacemos eso. Datos complementarios. Considerar las ruedas de acero fundido sobre un carril de acero ABNT 1040. Esto es la norma brasilera, ¿no? Vamos a utilizar la norma brasilera. Asociación Brasileña de Normas Técnicas significa ABNT. 1040, porque Bolivia no tiene normas. ¿Ya? Quiero que entiendan eso, porque si tuviéramos, pues yo siempre en nuestra facultad alguien debía hacer algún proyecto de grado relacionado con las normas técnicas, ¿no? Por ejemplo, implementar estas normas para que se utilicen en el país, ¿no? ¿No? Ya, entonces, vamos a utilizar acero fundido sobre carril de acero, el perfil de la sección cuadrada con 2/4 de lado, el factor de servicio 40%, el frenado no se debe realizar por el motor, despreciar el momento de fricción en el eje central de rotación, considerar la inercia de los engranajes, ruedas, acoples y rotor del motor en el orden del 15% de la inercia de la parte giratoria de la grúa en movimiento, emplear el reductor con apoyos y ruedas, con apoyos de cojinetes, emplear en el reductor con apoyos de rodamientos, es decir, en la caja reductora hay que utilizar rodamientos y en las ruedas apoyos de cojinetes o rodamientos de contacto plano. ¿No? La rotación síncrona del motor, como vamos a utilizar la norma brasilera, entonces utilizamos las tablas que están en Harold de Vinagre, Brasil. Entonces estamos ahí, 1200 RPM. Admitir el peso de la parte inferior de la pareja, incluida en el peso de la parte giratoria de la grúa. Despreciar para simplificar los cálculos de la acción del viento. No vamos a tomar en cuenta la acción del viento, como hemos hecho en el primer ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Desarrollo de los cálculos. Cálculo del diámetro de las ruedas. ¿Cómo hacemos para calcular el diámetro de las ruedas? Sabemos que la ecuación matemática para determinar el diámetro de las ruedas tenemos que tomar en cuenta la presión máxima. En este caso, la fuerza presional, estoy diciendo, no son presiones, sino son fuerzas. Aquí hacemos sumatoria de momentos sobre el eje 2 y calculamos P1. Es decir, vamos a aprovechar
este nuestro gráfico, que no podemos trasladar a nuestra figura. Así, o sea, hacemos sumatoria de momentos sobre este eje, sobre el eje 2, y obtenemos P1, ¿no? Esto es con carga. Entonces, hacemos, al sumar P1 es dos veces E por P1 menos G sub 0. Hay que sumar esto, E más B sub O. En fin, hay que hacer sumatoria de momentos de todo el sistema respecto a este eje, al eje 2, y obtenemos P1. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Aquí. E, el segundo miembro, a dividir. Este es Q por A más E más G sub 0 B sub E menos G B, G menos E. De ahí despejamos, reemplazamos los datos y es 34.5 toneladas. La reacción máxima en P2 para la grúa sin carga es, como no tiene carga ya, es la reacción en el contrapeso, en la fuerza presional. No tomamos en cuenta esta carga. Entonces, resulta esto directamente. Y una vez reemplazados, tenemos esto. De esas dos fuerzas presionales, elegimos la mayor. Como están actuando dos ruedas en cada lado, entonces dividimos entre dos. Entonces, esta es la fuerza presional máxima que nos va a servir para calcular el diámetro. Este es el diámetro de rodadura, por si acaso. El diámetro de apoyo sobre la que se desliza las ruedas. Entonces, ¿no? El diámetro del carril, la rodadura de las partes giratorias, es tomamos coseno de alfa es igual a E sobre el diámetro dividido entre 2. Aquí despejamos D y este es el diámetro del carril. La velocidad de la rueda, hay que tomar en cuenta la velocidad en la punta de la pluma, hay que hacer proporciones. Velocidad de la rueda por 2A es igual a la velocidad multiplicada por el carril y entre 2. BR sobre A, de ahí despejamos BR, reemplazamos la velocidad en la punta de la pluma, 160 y es 7.6. Con este dato ingresamos en las tablas 4.3 y la 4.4, la tabla 4.3 y 4.4 del libro de Haroldo Vinagre Brasil, página 46-47. Para servicio medio, clase 3, con carril de acero de 1040, ancho de 2,1 un cuarto pulgada, ancho útil del carril 43.4 y rueda de acero fundido con una dureza de 150. Con eso se calcula K para el servicio medio, que es 0,9. Eso está ahí en las tablas, en estas tablas que estamos viendo. Y resulta que es 63 kilogramos centímetros cuadrados. Esta es la ecuación, sí, aquí está modificada, por supuesto, para calcular el diámetro de la rueda. En el libro de Haroldo Vinagre Brasil es un poquito diferente, pero esto significa el diámetro de la rueda. Es la presión máxima, ¿no? en cada rueda. Eso lo hemos calculado en la página anterior. Aquí está eso. Aquí está, 17.25 toneladas multiplicado por 1000 va a ser 17.250, que es lo que nosotros utilizamos aquí. Acá calculamos en base a estos datos que tenemos en esta página, en esta tabla del libro de Haroldo Vinagre Brasil,
Y B es el ancho útil de apoyo del carril. Eso también se obtiene de las tablas, es 43.4. Dividimos eso y obtenemos que es 63.1 centímetros. De la tabla 4.5, página 48 de Harold Vinagre Brasil, se elige una rueda normalizada. Hay que utilizar una rueda normalizada porque no podemos utilizar 63.1. Esa rueda normalizada es 710, la más próxima. Con rodamiento de contacto plano de diámetro de su punta. Ahí está, 110 milímetros. Entonces, de esa manera nosotros calculamos el diámetro. El primer dato que nos plantea el problema del ejercicio. Luego, hacemos el cálculo de la potencia nominal del motor. Para la potencia de régimen constante, velocidad con el momento de régimen en el eje de rotación de la grúa es, ¿no? Ahí está el momento. Es 217.8 toneladas centímetro. La relación de transmisión calculamos también. Calculamos N1, las rotaciones de la rueda, con esta relación. B es el brazo por la velocidad angular. Entonces, una vez que se reemplaza, se calcula, se obtiene este dato, 1.627 RPM. Para calcular la relación de transmisión, son la revolución del motor dividimos entre las revoluciones de la rueda y sale 8.95. Ese 8.95 es la relación de transmisión total. Dividimos en tres. Esto es 895, no es 8.95, es 895. Es grande la relación de transmisión. Entonces, prorrateamos en tres pares de engranajes, que esos mismos pares de engranajes están dibujados aquí, en esta figura. Aquí, ahí está. Aquí está la primera relación de transmisión, 1 a 5.6, el otro es 1 a 5, es 1 a 32. Entonces, eso es lo que estamos teniendo aquí. No, nos hemos pasado. Aquí está. 32 por 5 y por 5.6 son las relaciones. Entonces tenemos pues una caja reductora que tiene 3 pares de engranajes. Entonces aquí el rendimiento total, ¿no? Es pues estos 3 pares de engranajes multiplicado por los 3 pares de apoyos sin tomar en cuenta el eje de rotación del motor. Porque si tomamos el eje de rotación, porque generalmente es lo que se hace, el rendimiento no se toma en cuenta ese eje donde está el motor. Porque si fuera así, esto sería elevado a la cuarta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. El rendimiento de los apoyos es 3. Si utilizamos engranajes rectos, esto también, este rendimiento de engranajes, pueden encontrarlo en cualquier tabla de elementos de máquinas. Y también en el libro de Harold Vinagre, o no, mejor dicho, en el libro de Helmut Ernest. Entonces, elevamos al cubo y este rendimiento de apoyos, como hemos dicho que vamos a utilizar en datos complementarios, nos dice que hay que utilizar rodamientos. El rendimiento de un rodamiento es generalmente, si utilizamos apoyos de rodamientos, es 0,95 al cubo y sale este resultado. Es el rendimiento total. Con eso calculamos la potencia del régimen
¿no? La potencia del régimen. Y nos sale 3 series. ¿Y cómo elegimos la potencia nominal? Bueno, para elegir la potencia nominal es insuficiente calcular la potencia del régimen. Hay que hacer comprobación de esta potencia del régimen si es suficiente como para que pueda arrancar el motor. Entonces aquí hacemos eso. Nos dice además que, el momento inercial equivalente de todo el sistema es esto. Además, hay que afectar de las partes que no estamos tomando en cuenta los rendimientos, como de la caja reductora, los momentos iniciales de la caja reductora, hay que tomar un 15%, entonces multiplicar por 15. Entonces, de esa manera nosotros calculamos el momento inercial equivalente con esta relación, nos sale esto. ¿Para qué nos sirve esto? Para calcular el tiempo de arranque, que es esto. Aquí está. El tiempo de arranque es el momento inercial equivalente por 2πn sobre 60, es 60 por si acaso, no es Go, es dividir C, no es equivocar. Entonces, nosotros calculamos el momento de, reducimos el momento inercial, este es el momento de rotación, reducimos al eje del motor, el eje del motor está en el tercer eje, entonces afectamos por la relación de transmisión total y el rendimiento. Con eso tenemos un nuevo momento, 279, a diferencia del otro momento que hemos calculado que se me hiere, que es 207. Estamos reduciendo al eje del motor. Entonces, con ese momento calculamos esto, el tiempo de arranque. El momento M3P menos MIR, elegimos un motor de 10 HP de 1200 RPM para calcular el momento de partida, ¿no? El momento de partida, es decir, el momento básico, esto tomando en cuenta la norma ABNT, ¿no? La norma brasilera. Para calcular, calculamos el momento básico con 71.620 por 10. Hemos calculado que no es 10 las series, pero automáticamente yo estoy eligiendo 10 porque es insuficiente esta potencia. Esta potencia de 3 series no es, si calculo con 3 no va a ser suficiente. El tiempo de arranque va a ser muy largo. O sea, un tiempo de arranque muy prolongado. Entonces, por eso estamos eligiendo 10 directamente, porque si hacen el cálculo de 3, va a ser un tiempo de arranque, por decir, de 32 segundos y eso no es admisible. Entonces, el momento con rotor frenado, calculamos el momento máximo, lo mismo. El momento nominal, también calculamos. Y tenemos estos dos datos. La norma brasileña nos dice que para calcular el momento de partida medio, utilizamos esta ecuación. 0,4 por mb más 0,4 mmax más 0,1 mn. Estos mb, mmax, mn hemos calculado en esta página. Aquí, ahí está. Momento básico, momento MB 900, momento máximo 1200, momento nominal 627. Entonces utilizamos la norma brasilera que dice esto. Para calcular M3MP, el momento medio de partida, hacemos la sumatoria de todo esto. Entonces reemplazamos por MB 900, por Mmax 1200 y MN 627 que hemos calculado en esta página anterior. Aquí está, MB es 900, Mmax 1200, Mn
movimiento nominal, 627 kilogramos centímetro. Por centímetros esto, ¿no? No por si acaso, no es barra. A veces uno se equivoca al transcribir. Pero todos ustedes son, pues eh, ya ingenieros. Esos errores de typeo, pues tienen que corregir también, ¿no? Entonces, eh, este momento 3 en el eje del motor, momento medio de partida, siempre nos tienen que proporcionar esos datos los fabricantes, por si acaso. Por eso nosotros utilizamos la norma brasilera. Si utilizamos de otro fabricante, seguramente este momento 3 de medio de partida va a ser diferente, por si acaso. No es lo mismo, ¿no? Cada fabricante tiene su cálculo, su sistema de cálculo, ¿no? Entonces, utilizamos eso, M3P, para calcular esto. 2pi n sobre 30, sobre 60, aquí nos hemos olvidado nuevamente, 60. Espero esto está bien. N son las revoluciones del motor con carga, 1140. 900 es esto, que está calculado aquí. Y lo que hemos calculado, el momento inercial de rotación en el eje del rotor es 200. Entonces nos sale un tiempo de arranque de 8 segundos. Quiere decir que está bien. Más o menos el rango de los tiempos de arranque no debe pasar de unos 10 segundos. Eso depende también de la longitud de la pluma. Pero nosotros quedamos ahí. Entonces hemos hecho un cálculo más o menos de una grúa giratoria, de algunos parámetros. Si queremos elegir la potencia del motor, miren no vamos a elegir esta potencia calculada. Esto es insuficiente. Quiere decir que hay que elegir una potencia de 10 CVs, ¿no? ¿No? Esto es 3 CVs, pero nosotros el tiempo de arranque hemos calculado con 10. ¿Eso qué quiere decir? Que necesariamente no es suficiente calcular solamente el tiempo, la potencia del régimen. Hay que calcular también otros parámetros, ¿no? La potencia de aceleración, la potencia de frenado, en fin. Hay que calcular la potencia equivalente. Eso no vamos a entrar en esos detalles, ¿no? Solamente lo único que hemos hecho aquí es, eh, hemos prorrateado para determinar el tiempo de arranque. Si este tiempo de arranque es muy bajo con 3, que seguramente una vez que he calculado esto da más o menos 32 segundos, con, con esta potencia de 3 CVs, resulta un tiempo de arranque de 32 más o menos, entre 30 y 40 segundos. Eso es inadmisible. Si yo directamente cambiaba 10 CVs y con esos 10 CVs da más o menos el tiempo apropiado, ¿no? Ya, entonces terminamos aquí la clase porque se nos ha ido el tiempo. Entonces, vuelvo a recalcarles. De todas maneras, el martes voy a presentarles las tareas que van a hacer, les voy a explicar. Eh, ya les he dicho, ¿no? El día lunes, en horas de la tarde, les voy a comunicar si pasamos clases virtuales o clases presenciales. Porque a partir del día sábado ya supuestamente hemos terminado la parte académica, ¿no? Nos hemos retrasado un poco y seguramente pues todavía tenemos una semana para poder complementar eso. Sin embargo, de eso ya no vamos a ir a clases presenciales, les dije, sino vamos a tener las últimas clases, que va a ser seguramente el día martes, el día miércoles y máximo el próximo lunes más. Entonces, para detallar algunos aspectos correspondientes al último tema. Yo voy a empezar el último tema de la materia de ascensores, ¿no? Con un cálculo completo, pero eso nos va a llevar por lo menos el día
para terminar el día miércoles, las 3 horas, ¿no? En la clase virtual, ¿no? Supuestamente. Porque es más cómodo que las clases presenciales, porque en las clases presenciales perdemos tiempo en armar nuestras, el data display, armar la computadora, en fin, y siempre trasladarnos conlleva, digamos, a un tiempo mayor. Ya, entonces quedaremos en eso, joven. No sé si tienen algo que preguntarme y espero que para el día martes esté ya concluido la revisión de sus exámenes. Hasta ahora no he terminado, que son, como les dije, casi 80 alumnos han dado examen. Sigo revisando. ¿Listo? Entonces nos quedamos aquí y me despido. Gracias por su participación. Como siempre, han Profe, asistido solamente 25. sí. Sí, ¿Estos archivos será que nos puede mandar? no, pues por eso yo digo siempre, la facilidad que yo les estoy dando es, ¿acaso no pueden ustedes registrar esto o no pueden obtener? Estoy preguntando, ¿será posible? ¿No pueden ustedes tenerlo esto? ¿No pueden imprimir de estas clases? En el video dije, pero hay algunas partes que sería tal vez preferible, ¿no? Siempre es más cómodo el archivo. Por eso no más pedí. Sí, pero yo les digo siempre, ¿no? O sea, yo trato en lo posible de darles todo, pero una cosa que tenemos que aprender también es esforzarnos, ¿no? Por obtener todos esos datos. Porque si todo damos masticado, pues ya no está bien eso. No está bien. Dale, Y Inge, gracias. definitivamente si hacemos eso, aprovechan también la gente que no ha asistido a clases, ¿no? Yo creo que siempre hay que hacer algo de esfuerzo para aprender cosas en la vida. No solamente de estas cosas que están estudiando en la universidad. Realmente está fallando eso, ¿no? En el mundo, no solamente en Bolivia. Por eso es que en 8 universidades del mundo están cambiando drásticamente estos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Incluso en las escuelas primarias, eso han aprobado en Suecia, parece, no va a haber más pantallas, no va a haber, no va a haber presentación con diapositivas, nada. Están la juventud, los niños están mal. O sea que están perdiendo hasta la capacidad de memorizar ciertas cosas básicas, ¿no? Imagínense, se están olvidando hasta recordar el número de su carnet, por decir, o el número de su registro, o el número de su teléfono. Eso ya no es posible, ¿no? Creo que las cuestiones básicas hay que aprender, ¿no? Y todo esto que les digo es para que ustedes también un poco reflexionen, ¿no? No es por un capricho mío, sino creo que en la vida hay ciertas cosas que definitivamente es necesario aprender de memoria también, ¿no? A ver, imagínense si todas estas ecuaciones que estamos presentando yo les exigiera de memoria, eso es imposible, ¿no? Seguramente si eh, las cuestiones básicas sí, esas, por ejemplo, la sumatoria de momentos, sí tienen que saber, ¿no? Quien no sabe eso quiere decir que no debía graduarse de ingeniero, ¿no? Porque son cuestiones básicas. Entonces, ya, un poco de reflexión y nos estamos viendo pues el día martes en la clase. Y el lunes les comento si vamos a pasar clase presencial o clase virtual, ¿no? Porque eso depende de las autoridades nuestras. Yo, de lo que tengo entendido, que ya no vamos a marcar tarjeta por si acaso, o no vamos a marcar el dedo, ¿no? En el registro biométrico, ¿no? Están poniendo unas planillas para firmar. Entonces, eso quiere decir que ya no es necesario asistir a clases, ¿no? Sin embargo, de eso no hemos terminado. Nos falta el último tema, porque si nos extendemos hay tantos ejercicios todavía que podemos hacer, ¿no? Pero la idea es que ustedes tengan un conocimiento general de lo que significan las máquinas de elevación y transporte, ¿no? Entonces, el último tema por desarrollo sería, digamos, ascensores, ¿no? Eso es lo que falta.
Y creo que para mí es uno de los temas más importantes, ¿no? Listo, jóvenes, me despiden todos y nos estamos viendo el día martes. Hasta entonces, gracias por su participación. Hasta el martes, Inge, gracias. Martín, Inge, gracias. Martín, muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Bueno, me despido de todos. Hasta el martes, jóvenes.